Yo por acá les voy dando la bienvenida a este nuevo proyecto, el Club de Amigos de Pablo Cámara. Este es un club que tiene una idea ya media vieja, es una idea que surgió desde antes del año 2012, en donde se me había ocurrido en aquel momento poder involucrar a todas las personas que necesiten aprender y sanar. Así que, bueno, dije, ¿quién no lo necesita? Todos. El problema es que a veces no todos pueden acceder. Y pensando en eso y pensando un poco, haciendo la comparativa con lo que muchas veces criticamos, que no lo juzgo que esté bien o que esté mal, pero digo, al final vamos a terminar haciendo lo mismo. En algún sentido, hoy siempre y cuando tengas una buena cobertura de salud, o puedas pagar en forma privada una buena suma de dinero, se te va a atender bien. Y dije, no, no podemos caer en la misma nosotros, que generalmente entramos a estos espacios porque tenemos ganas no solo de sanar y aprender, sino de que sane, y, o sea, todas las personas que se involucren en nuestra vida, todo nuestro entorno, todas las personas que están en nuestro entorno y con quienes nos relacionamos, queremos que estén bien, porque eso hace que nosotros también tengamos una buena calidad de nuestras relaciones. Así que surgió allá por ese año y a partir de hoy, este momento, se empieza a concretar. Yo te voy pinchando un poquito para hacerte una Sí. pregunta que seguramente, bueno, a mí me han hecho mucho y es importante saber, ¿no? Porque estamos acostumbrados siempre a mirar de una manera, pero ¿qué pasa que en algún momento buscamos o qué es lo que nos pasa que en algún momento empezamos a mirar de otra manera? ¿Por qué ese cambio? Seguramente vamos a preguntar, ¿para qué? Quizás sea la pregunta correcta, pero ¿qué es lo que nos motiva a la mayoría quizás a encontrar una mirada diferente? Quizás en otro para después uno poder copiarla, buscarla. Y cuando vos empezás a mirar al otro, porque siempre hablamos del otro, pero en realidad estamos hablando de nosotros. O sea, ese espejo, eso que me jode a mí del otro, es algo que está en mi sombra. Si yo digo, Pablo es un egoísta, ¿qué tengo yo de egoísta y me jode para yo decir que vos sos un egoísta? Y por ahí este cambio de mirada, esto de ir buscando este otro camino, creo que es cuando nos damos cuenta que por acá no es. Se va a decir, vengo con esta vida, me siguen pasando las mismas cosas, porque muchas veces decimos, siempre me pasa lo mismo, siempre me cruzo con la misma gente. ¿Qué es lo que está pasando? Y por ahí es el frenar un poquito y decir, por acá no va, o sea, tengo que hacer otra cosa y empezar a buscar herramientas por otro lado. Bien, sí, a veces uno cuando dice, nos cruzamos siempre con las mismas personas, a veces está bueno. Yo creo que el punto de quiebre es que a veces nos cruzamos con las mismas personas que creemos que nos hacen mal, ¿no? Que creemos o que pensamos que son malos. Yo creo que ese es Claro, el porque punto te de quiebre, dicen, ¿no? sí, y te dicen, por ejemplo, voy a usar ejemplos del caso de consulta, ¿no? Todos me engañan. Y cuando nosotros tiramos esa pregunta al afuera, todos me engañan, la pregunta en realidad sería, ¿en qué me engaño yo? ¿En qué me estoy fallando yo? O sea, em, hay una frase que yo uso mucho, que por ahí suena feo cuando la escuché la primera vez, pero después ya la tomás en tono de gracia y decís, bueno, sí, la prostituta emocional. La prostituta emocional es la que va a donde no quiere ir, la que está donde no quiere estar, la que acepta cosas para que la quieran, porque eso es lo que busca. O sea, el cruzarte con estas personas que decimos, me lastima, me engaña, me hiere, ¿por qué? ¿Qué me viene a enseñar esta persona? Es cambiar el para qué me cruzo con esta gente al qué tengo que aprender.
¿Qué me viene a enseñar esta persona? Esta persona que me engaña, que me lastima, ¿qué me enseña? Que me tengo que empezar a respetar, que tengo que empezar a valorarme, a priorizarme. Y es siempre sacan. Y más que todo, siempre es con estas personas que nos ponen en incomodidad. Ese compañero de trabajo que te molesta, que es un chusma, esa vecina que no para de hablar, ese amigo antipático. O sea, todo ese que te jode viene a mostrarte algo. Y son nuestros más grandes maestros. Y aunque suene irónico, nuestros maestros más grandes son los que duermen a veces al lado nuestro en la cama. Te voy a decir, este personaje por ahí tiene esa capacidad y sí, nos vienen a enseñar. Ellos, nuestros hijos, mamá, papá. Claro, yo veo como que, o interpreto de alguna manera, que los malos de la película siempre también están cerca nuestro, ¿no? O sea, no es que tiene que venir alguien de afuera para ser el malo en nuestra versión de las Ujú, cosas. El malo está al sí, lado nuestro, porque ese que interpretamos como malo puede ser en realidad quien nos salve o quien nos enferme. sí, Y de eso quizás tenga un poco que ver esta mirada de la que vos hablas, pero es sí, una mirada incluso, que es dura. sí. Y por ejemplo, no sé si han escuchado hablar de los guardianes. Los guardianes esos, son esos que están ahí y vos decís, quiero renunciar al trabajo que tengo, porque tengo ganas de expandirme e ir por esto que a mí me gusta. Y está ese mejor amigo que te dice, no, ¿cómo vas a renunciar? Si ahí te pagan muy bien. O, ¿qué voy a hacer yo si vos te vas? O se lo contás a tus papás y te dicen, pero si vos estudiaste una carrera, todo lo que te costó llegar a ese lugar y lo vas a dejar para irte al Tíbet. Esos son nuestros guardianes, los que nos dicen sí, pero no nos dicen no porque sean malos. O sea, la intención de ellos es que nosotros estemos seguros y creen que estando cerca de ellos estamos bien. Siempre pensando en ellos, no en nosotros. Vienen estos guardianes del umbral, se le llaman. No sé si han visto, Pablo, no sé si te acordás de esta película que va a Ítaca, que va, ¿cómo se llama? Que habla de No los sé qué cantos de película. sirena. Ah, no Es sé una cuál es. película muy vieja, muy vieja. Yo soy muy Ulises, joven, no sé, sí, vos sos no muy sé, chiquito. no lo Ulises, sé. cuando vuelve a Ítaca, dice, vuelven en un barco y ese barco viene por un mar rodeado de montañas donde están las sirenas y dicen que cuando la gente llega ahí escucha los cantos de sirena y se mueren, quedan ahí atrapados. Y eso es en realidad esto, el canto de sirena, el que te tiene ahí y te dice, no te vayas. Si vos estudiaste, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a vivir haciendo bioneuromoción? ¿Vas a vivir haciendo bio? ¿O vas a vivir de la música? Nadie vive de la música. ¿Cuántos le han Claro. dicho a papá y a mamá, quiero cantar? De eso no vas a vivir. Y nos perdimos un gran artista en el medio. Me dijo, recién me vi un guardián, recién me encontré con un guardián. ¿Estás seguro? Me ¿Qué dijo? dijo. Me parece que no te va a funcionar. Bueno, Sí. yo, es muy, muy metafórico esto de los guardianes, ¿no? Ujú, Y muy lindo. Eh, yo lo sabía tomar en algún momento como aquellos programas que uno tiene, eh, que siempre nos llevan a vivir la misma cosa, lo que vos decías recién. Siempre las mismas personas, siempre las mismas cosas. Entonces, cada vez que uno toma una decisión, ¿no? Que es muy positiva para uno, ¿por qué? Porque es liberadora, ¿no? O sea, ujú, me voy a juntar con aquel hombre, me voy a casar con aquella mujer, voy a renunciar a mi trabajo, lo que sea. ¿Mm? Voy a hacer ese viaje que nombrabas vos hace ratito. ujú, Y uno se entusiasma, le gusta la idea y empieza y dice, a ver, para hacer este viaje, ¿tengo el tiempo? Tengo el tiempo. ¿Tengo la salud para hacerlo? Sí, tengo la salud para hacerlo. Quizás tenga que tener un poquito más, pero puedo ir. ¿Mm? ¿Tengo el dinero? Sí, llego con lo justo. A ver, ¿qué me está faltando? Nada. Mañana voy. Mañana voy.
y en ese momento, ¿sí? Es que uno se acostó, se relajó con ese sueño, lo hizo hermoso, lo proyectó, le puso la emoción y demás, y al día siguiente, ¿m? Te dicen en tu trabajo probablemente te vamos a recortar el sueldo, las horas, o viene tu mamá y te dice, ay, no sabes lo que pasó, me parece que me vas a tener que ayudar porque tu abuelo, tu tío, tu primo, que se está pasando mal, y vos parece que sin darte cuenta estás inconscientemente manejando todo tu entorno para boicotearte en ese proyecto tan lindo, ¿no? sí. Algo así lo entiendo Pues yo. yo siempre, sí, y yo siempre digo, cuando vas por ese sueño, por ese proyecto, y vas con todo, con todo, con todo, que salís de la zona de confort, pasan estas cosas, pues decís, venga, que pasen porque viene algo bueno, algo se está moviendo. Porque la idea de la afuera es que nos quedemos quietos, porque va a decir, oh, si me quedo quieto, acá estoy cómodo, acá me pagan mucho, acá estoy bien, hace 20 y pico de años que estoy trabajando. Claro, Pero cuando vienen esas cosas así, decir, a ver, ¿y qué pasaría si yo me animo a hacer esto? Por más que aparecen las trabas aparecen porque las cosas se empiezan a mover, sino que uno por ahí se asusta cuando aparecen las trabas. Pero es para decir realmente, es por acá, esto es lo que yo quiero hacer, y ahí tenemos que dar el salto al vacío, que das el salto al vacío y abajo siempre hay algo. No es que saltas al vacío y, y te rompes en el suelo, porque saltaste porque ya lo sentías adentro de esto, sí, 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 ya lo sí, sentías al cambio. sí. Bueno, se termina transformando en un hábito muchas veces lo que interrumpimos con aquellos personajes, ¿no? Metafóricos, con aquellos programas inconscientes o con esas excusas que son muchas veces externas. Ujú, Y bueno, tiene ese salto al vacío, ese decir, yo voy a ir por acá, no me importa mi madre, mi tío, mi primo, mi hijo. ¿M? sí, El sí, desapego tan importante sí. bueno, aparece y uno no sabe qué hacer, pero, pero es súper interesante Es como porque si no, tirar, la vida se resume después en 8 horas diarias de trabajo, 8 horas de ujú, descanso, ¿sí? Y nos quedan unas poquitas quizás para ordenar el descanso y el trabajo. ¿Mm? sí. Y ahí viene la pregunta, ¿sos feliz haciendo eso? Claro, por eso es que lo que vos decías, yo lo tomo de lo que vos decías, si hace 20 años que estoy bien acá. Estoy cómodo, Claro, tal cual. sí. Bueno, contanos, por favor, en alguno de los temas que pudiste haber traído para hoy, em, ¿cuál es, en tu caso, eh, la consulta quizás más recurrente, ¿no? Puede ser infidelidad que nos nombraste recién, puede ser algún síntoma biológico, alguna enfermedad crónica, infertilidad, abandono, desprotección. Contame un poco de qué se trata principalmente tu trabajo, ¿m? En lo que haces. La mayoría de mis consultas, eh, yo siempre digo, el consultante trae una historia, pero atrás viene, es la historia que cuentan, como dije en un principio, pero atrás traen otra historia. Eh, por eso tuve que aprender a no dejarlo hablar a mi consultante, porque vos lo dejas hablar y te cuenta. Entonces va a decir, para, te pregunté esto. La mayoría terminamos trabajando con mamá y papá. El tema mamá y papá es muy, muy importante acá, porque son las cosas que aprendimos, las creencias con las que nos criaron, nos inculcaron, la cultura de nuestros papás, sus historias, lo que nosotros vimos, cómo era mi mamá con su mamá, ese vínculo entre ellos mismos. Y la mayoría de mis consultas son con mamá y papá. Y yo siempre digo, la importancia de trascender a mamá y papá es fundamental, porque biológicamente, mamá
protege. Y biológicamente papá me da el permiso para salir al mundo. Y esas son las dos cosas que por ahí nosotros estamos medio buscando siempre la aprobación de la afuera. Siempre, El permiso para salir al mundo, ¿a qué te referís? por ejemplo, esas personas que no saben qué hacer con su vida porque hay un papá ausente, que cuando yo voy a hablar de papá ausente, no un papá necesariamente que abandonó, porque acá nadie juzga, ¿no? Un papá ausente es un papá que está trabajando todo el día, un papá que viaja por trabajo y no está por 15 días, un papá que realmente literal abandonó, un papá que se murió, un papá que anda bebiendo con los amigos, o sea, eh, es esto, es papá dónde está, no, no estaba, ¿sí? No vamos a ver por qué no estaba. En el momento de ese que vamos a trabajar el conflicto, papá no estaba, porque estaba trabajando, porque estaba, no estaba. Em, ¿Qué me habías preguntado, Pablo? Que yo me fui. Mm. No, ese papá que te daba el permiso para salir, que decías, que te referías. Ah, ¿A qué te referías sí, con eso? porque papá es el que, ¿a qué sale papá a la calle? ¿A qué salía el hombre de las cavernas? A cazar el mamut, es el que trae el alimento. Este papá es el que te da el permiso a salir a hacer tu vida, a decir, a ver, yo soy valioso para esto, yo puedo hacer esto. Yo, por ejemplo, en un momento, hablando de esto del valorar tu trabajo, ¿verdad? Voy a usar el ejemplo de mi papá. Yo cuando me recibí, yo como que era, ay, sí, pero no, ¿cuánto voy a cobrar? No, que me parece mucho, pero yo invertí mucho para estudiar. Y que sí, que no, que qué sé yo. Y una de mis tutoras me dijo en un momento, créetela porque sos muy buena. Yo no me lo creía. Después un día, trabajando, me encuentro con una persona que me dice, ah, vos sos la hija de Hugo. Sí. Ay, tu papá pulió los pisos de mi casa. Qué genio ese hombre. Hace 25 años que los pulió y parece que recién los ponen. Mi papá trabajaba en una fábrica y pulía pisos. Mi papá nunca se creyó que era bueno puliendo pisos. Papi cobraba 2 monedas y trabajaba locura. Se iba a la mañana y volvía a la noche. Y yo ahí tomé conciencia, dije, si mi papá se hubiese dado cuenta de lo bueno que era en su trabajo, hubiese tenido otra calidad de vida, no hubiese trabajado quizá tantas horas, ¿me entienden? Mm. Y yo venía por el mismo camino, o sea, sí, soy buena, pero no sé qué. Pues sí, créetela, sos bueno, porque si no te la crees vos, no se lo va a creer nadie. Y me pasó con uno eh, que me planteó, mi hijo no estudió, mi hijo no va a ser nadie. Y va a decir, ¿y tu hijo qué hace? Ah, mi hijo arregla bicicletas. Bueno, que tu hijo sea el mejor bicicletero del lugar, para que todo el mundo, cuando se le rompa la bicicleta, vaya ahí. Ese es el permiso de papá, de decir, en esto soy lo mejor, en esto lo doy todo. Entonces, cuando la gente tenga que elegir, me va a elegir a mí porque sabe que lo doy todo y no que estoy ahí, que sí, que no, con miedo, porque ahí yo me di cuenta, dije, mi papá era muy bueno y no se le creía, no se le creía, no se valorizaba a él. Entonces, para mí fue muy importante eso de darme cuenta. Y con este chico del que, cuando el padre dijo, no estudió, no va a ser nadie. No hace falta tener un título pegado en la pared. Tenés que ser el mejor en lo que haces. Si sos bicicletero, sé el mejor bicicletero. Si te gusta planchar, sé la mejor planchadora para que todo el mundo te busque para que vayas a planchar. Pero en lo que hagas, sé el mejor. Ese es el permiso que nos da papá. Claro, claro, claro. Y con respecto a mamá, Mamá. Mamá es muy, muy importante para nosotros porque mamá, compartimos la información de mamá desde la panza. La, la parte emocional de mamá en el momento de concebir es importantísima, porque nosotros
Ya la epigenética demuestra que nosotros recibimos la información desde el vientre. O sea, está comprobado que si, por ejemplo, una abuela murió a causa de una medicación hace 1000 años, la nieta puede salir alérgica a esa medicación, ¿o no, Pablo? O Claro, sea, esos programas heredados por ahí, que vienen en nuestro ADN, ¿sí? sí, sí. Bueno, hablamos de mamá, el momento de la concepción. No es lo mismo una mamá que está enamorada de su marido a una mamá que le obligaron a casarse con un hombre estando enamorada de otro, por ejemplo. ¿Sí? Han venido un montón de casos donde me dicen, no sé qué me pasa, no sé. Y empezar a investigar, a autoindagar en la historia y descubrí que mamá estaba enamorada de otro hombre. Y si bien por ahí no se solucionan los conflictos ahí, la gente se va en paz, porque entendió qué es lo que pasaba ahí. Porque eso es lo fundamental, entender, comprender a mamá y a papá que hicieron lo que pudieron, lo que quisieron, lo que podían hacer, no podían hacer otra cosa. Tenían otras herramientas, no tenían los recursos que tenemos hoy nosotros, era lo que había, los obligaban a casarse, los obligaban, era otra la historia. ¿qué caso por Y ahí mamá pensás vos protege, sí. que puede llegar a repercutir más, ¿no? Por ejemplo, el caso que vos estás dando, ¿no? Mamá, ¿De qué, quizás, Pablo? ¿en qué puede llegar a repercutir más, ¿no? En la vida de esos hijos que veían a esa mamá quizás que tenía otro hombre. Eh, Y esa mamá influye un montón. Esa mamá, por ejemplo, que está pero no está con ese hombre, ¿sí? Que en ese caso, por ejemplo, es una mamá que sobreprotectora, porque no hay un hombre al lado, ¿sí? Porque el hombre que tiene al lado no está, porque como dijimos, está ausente porque está trabajando, o hay mujeres que directamente no los dejan involucrarse los hombres en la crianza de los hijos. Te dicen, es mi hijo, y es tu hijo cuando se manda una macana. Pero son mujeres que, a una de mis consultas vino una mujer que dijo, yo tengo mi hijo y una hija, mi hijo y una hija. Miren cómo hablamos muchas veces. Entonces, sí, ¿qué pasó? Y bueno, esta mujer tenía estos dos hijos, un marido que ella no amaba, que no, para ella no, ni figuraba, es más, el hombre ni aparece en la consulta, que un momento le pregunté, ¿pero está vivo? Sí, sí está vivo, pero, o sea, no, ¿me entienden? Y esta mujer como que lo toma el hijo de tabla de salvación y lo pone en el lugar de ese hombre que no está, ¿sí? Lo sobreprotege tanto, lo pone en ese altar a este hombre que ya empieza a hacer diferencias con su hija. Y acá empiezan a hacer en parte ese machismo que un niño no entiende la diferencia. Un niño no es machista, un niño aprende. Entonces va a decir, tenés este niño al que le hacen ver que es diferente a esta nena, a su hermanita, si bien somos diferentes biológicamente, pero lo hacen sentir superior. Entonces, por ejemplo, terminan de comer, hay que levantar la mesa. No, 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 que la levante tu hermana. O llega el momento de salir, que salga él porque es el varón. Vos te quedás. O vos vas a salir si sale tu hermano con vos. Entonces lo ponen en ese lugar sin que él lo pida, pobrecito. O sea, ella crece así. Y esta niña crece sintiendo que es inferior al hombre, que ella lo tiene que atender porque su mamá le decía, no, la mesa la levantas vos, esto lo haces vos, no, tu hermano no. ¿Y qué va a hacer esa mujer cuando sea grande y tenga familia y tenga hijos? Va a repetir, porque es inconsciente. Ahí va hasta no sé si decirle el daño que podemos hacerle a los hijos, pero las cosas que podemos provocar sin querer, porque esta mamá no hace nada por mala. O sea, nuestros padres nos quieren, hacen lo que pueden, tienen
no tienen tantas herramientas, no las tuvieron, hacen lo que pueden. ¿Cuándo se rompe eso? ¿Cuándo se termina? Cuando los podemos integrar, cuando nos damos cuenta, cuando podemos hacer algo diferente. Cuando esta mujer que está criada de esta manera dice, esto no está bueno. Y dice, está bien que mi mamá protegió a mi hermano, que no estaba mi papá, pero yo voy a hacer otra cosa. Entonces esta mujer lo que hace es hacer el cambio de mirada, comprender por qué mamá, porque mamá necesitaba un hombre en la casa al lado, por qué mamá pone a este hermano en ese lugar, a cumplir ese rol, y entender que no lo hizo para hacerle mal a ella, porque muchas veces pensamos, mamá no me quiere, mamá lo quiere más a No mi me cree. hermano que a mí. ¿No? No me cree. Entonces, ¿eh? Ah, Ah, el no se cree que micrófono alguien de, había dicho. perdón, sí, el micrófono de José. Ahí Entonces, está. cuando esta mujer puede ver que su mamá no hizo nada para lastimarla, puede comprender eso, ahí es cuando cambia. Cuando estamos ante la presencia de un papá que no es nuestro papá biológico y de una mamá que no es biológica, Y es la autoridad. O sea, nosotros cuando hablamos de papá y mamá, es la autoridad, hombre y mujer, porque hay niños que han sido creados por los abuelos. Y la imagen de la mamá y el papá, es decir, ¿quién te crió? Mi abuela. Entonces, la imagen materna está basada en mamá. O tenés un problema en el trabajo, decís, sí, mi jefe es papá, es la autoridad hombre. Yo lo trabajo así, con la autoridad de mami y papá. claro, claro. Y mamá y Y papá no son y biológicos, pero alguna sí. sintomatología física, alguna enfermedad? Y cáncer, eh, em, o sea, cáncer, trabajé con dos cáncer. Mm. Uno fue, apenas me recibí, que fue fuertísimo porque yo no tenía muchas herramientas y viene esta persona con un cáncer de mama. Súper asustada porque yo siempre digo, vayan al médico, si viene con un síntoma, obviamente vengan con un diagnóstico, no vengan a decir, me duele la rodilla y tengo, no, o sea, un diagnóstico médico. Yo siempre digo, escuchemos el diagnóstico y no el pronóstico, porque el diagnóstico te dice, tenés cáncer de mama, ¿sí? El pronóstico es, el 75% le pasa, al 15%, no, porque no sabemos, ¿sí? Porque podemos ser el 1% que le va fantástico. Pero si te dicen el 95% no, nos quedamos con eso. La parte emocional es fundamental. La, yo recuerdo un oncólogo que le dijo a mi papá, el 95% sos vos, el 5% somos nosotros y la quimio. Y yo opino que es así. O sea, ¿Y sos qué le pasa vos y qué le pasa a una mujer cuando tiene cáncer de mama, ¿no? Volviéndole a la y pregunta. bueno, biológicamente las mamas ¿para qué sirven? ¿Qué hace una mujer con sus mamas? Alimenta, ¿o no? Sí, sí. Y, y trabajando, indagando por qué pasó, porque siempre cuando se viene con el diagnóstico, nos vamos más atrás. ¿Qué pasó hace un tiempo? Porque el cuerpo vino haciendo cosas en este tiempo para que aparezca el cáncer de mama. Entonces, ¿qué pasó hace un año? ¿Qué pasó hace 6 meses atrás? Que apareció esto hoy. Y llegamos a los hijos. ¿Qué pasó? Sí, mi hijo, y vamos entendiendo. Y con esta mujer me pasó que con las poquitas herramientas que tenía, dijimos, vamos a hacer, el médico te dijo 1 año de quimio, vamos a ir por 6 meses. Y a los 6 meses me llamó llorando y me dijo, Mariela, mi cuerpo está libre de cáncer. Y yo no lo podía creer.
Voy a decir, y fue su trabajo, fue su toma de conciencia, fue su tomar las herramientas y decir, acá voy, fue su 95%. Claro, bueno, sí, muy importante. Cáncer de mama es en algunos países, bueno, el cáncer más recurrente. Uno de ellos creo que es México, ¿no? Y creo que no es una coincidencia. Los mexicanos tienen una cultura muy machista, ¿no? Y la mamá, muchas veces eh, deja a su hijo por aquellos hombres, por las decisiones de esos hombres, por el trato de esos hombres. Eh, y toda aquella mujer que tiene cáncer de mama o que tiene de alguna manera una predisposición biológica a generar una proliferación celular en esas mamas, eh, bueno, son aquellas madres que son, no madres, son madrazas, son super madres porque viven por lo general en algún momento de su vida, en alguna etapa de su vida, aquella sensación de no haberse sentido maternadas, el haber sentido que en algún momento mamá no estuvo, quizás cuando, según su relato, más lo necesitaron. Y es por eso que se convierten psicológicamente en esa mamá perfecta o en esa super mamá, que no solamente va a maternar a sus hijos, ¿m? Terminan maternando a su pareja, a su hermana, a su familia más cercana, a sus compañeros de trabajo, al vecino, que siempre le hace falta una mano. ¿M? Y, y es muy importante porque si hay algo que no se puede perdonar a esa mujer es no poder maternar bien, no poder cumplir bien con ese rol. Y en el momento en el que sienten que fallaron como madres y se sienten malas madres, aparece una proliferación celular que les da la posibilidad, biológicamente, entre 7 y 15 veces mayor que cualquier otra mujer. Si es más, van a ver en consulta o con algunas personas que tuvieron cáncer de mama cercanas, que aquellas madres suelen, con cáncer de mama, suelen largar ese líquido, ¿sí? Que es generalmente, ¿no? Calostro. Y, y se ha analizado ese líquido de esas madres y siempre se han dado con que tiene entre 7 y 15 veces mayor cantidad de nutrientes que el de otra mujer que incluso está ¿m? eh, dándole la mama a su hijo. Es increíble cómo se acomoda la biología de alguna manera para resolver o satisfacer biológicamente lo que psicológicamente esa mujer que no se permite fallarle a un hijo en lo que ella siente. ¿Y por qué? Porque lo peor que le puede pasar, según su relato, es no ser una buena madre. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie sufra, ninguno de sus hijos, biológicos o simbólicos, lo que ella en algún momento sufrió y tanto le dolió. Ese dolor, ¿no? Que sintió es aquel de ese instante en que miró para todos lados y su mamá no estaba. ¿Mm? Es muy interesante lo de la mamá, porque explica muy, pero muy bien cómo la biología, ¿m? Viene en un intento de bajar el estrés, en un intento por resolver de una forma biológica lo que psicológicamente no se puede. Em, bueno, vamos a seguir con estos seres que son nuestra relación Más cercana. más cercana, nuestra relación más cercana y a la vez tan conflictiva. Em, Cuando hablamos de esto, de integrar a los padres, de comprenderlos, em,
Yo digo integrar, honrar a los padres. ¿Pero qué es honrar a los padres? Uno cree que honrar a los padres es obedecer, pero no. Honrar a los padres es poder hacer lo que ellos no pudieron, ¿sí? No es obedecer a mamá y a papá. Hay un ejemplo de esto que es muy loco, que me hizo mucho ruido, que es, no sé si vieron la biografía del Papa Francisco, de Jorge Bergoglio. Esta bibliografía cuenta que su mamá quería que él fuese médico. Ella quería un hijo médico. Y, y cuando él va y le cuenta, mamá, quiero ser sacerdote, la madre, no, pegó el grito en el cielo, no, mi hijo tiene que ser médico, no un cura. Y Jorge amaba a su madre, respetaba a su madre, honraba a su madre, pero se respetaba. Él quería ser sacerdote. Y fue por eso, fue por ese camino. Dice la historia que su madre estuvo más de un año sin dirigirle la palabra, hasta que, y él tampoco se acercó a su mamá, no por malo, sino por respetarla, porque ella no lo quería ver vestido de cura. Entonces, como él respetaba a su mamá y la honraba, no iba a hacer que su mamá lo viese así. Cuenta que en una misa él estaba dando la comunión a la gente, y entre esa gente, un día apareció su madre. Eso es amor, es aceptar la decisión del otro, respetarla, aun cuando yo no comparto eso. O sea, pasó más de un año la señora para darse cuenta, lo importante es que se dio cuenta. Eso es honrar, eso es amar, aceptar al otro, verlo feliz con lo que está haciendo, libre y aceptarlo. Yo he tenido casos en consulta de personas que me han dicho, me obligaron a ser ingeniero como mi papá. Yo tenía que ser ingeniero como mi papá. Esta personita se recibió porque era lo que tenía que hacer. Cuando tuvo el diploma, le dijo, toma, colgalo donde más te guste, donde mejor se vea. Yo me voy. Se fue a México, se puso a hacer pulseritas, vive en la playa, hace mil cosas, es feliz y vive bien. Sus papás también no, no compartían, pero le dijeron, está bien, te vas, pero acá estamos. Si te va mal, volvé. Eso también es importante. Decir, yo no comparto esto con vos, no comparto tu decisión, no me gusta, pero sabes que acá estoy. Si pasa algo, y pasó que su hijo lo llamó, vengan a verme que estoy bien, y fueron y lo vieron feliz y cambió todo. Eso es muchas veces el, Y en esto de honrar a los padres, vos me hablabas del permiso que da el padre, ¿no? Con esto del trabajo. sí, Qué loco porque en esto que habla bueno, no los vi con las caras de que habían, o que siguen a Bergoglio, ¿no? No los vi como diciendo, no leímos la... Pero no, qué, yo de casualidad llegué a me la recomendaron. qué Me pareció muy linda la interesante, historia de cómo su mamá termina. sí, pero mirá qué interesante esto, porque si vos, viste que uno siempre ve la historia que está, ¿no? Generalmente la historia que te cuenta el otro es la más linda, la que genera menos ruido internamente. Ujú. Pero qué loco esto, esta relación que cuenta con su mamá, cuando el problema obviamente está en el Papa. Y si cambiamos la palabra y le ponemos un acento, ¿no? El problema está con el Papa. Papá. Porque ¿qué va a Ujú. buscar en realidad Bergoglio? ¿Mm? Al padre, Sí, ¿no? Mirá qué interesante cómo se cuenta la historia en realidad más cómoda para él, ¿no? Siendo ujú. que Sí, hay un tema muy importante con el Papa.
no solamente en sus formas de vestir, ¿no? Y demás, todo, pero inconscientemente se está buscando de alguna manera una conexión, ¿sí? O ser el que de alguna manera Sí, se conecte mejor que el resto con lo que inconscientemente o lo que el inconsciente colectivo, ¿sí? Sabe y entiende que arriba está papá y que padre es el sí. Padre nuestro que estás en el cielo, ¿no? Más Y si allá de vamos las con el tema de la creencias. autoridad, Si es vamos con autoridad. Cuando decíamos recién, papá, mi jefe, si lo vemos de ese lado, es su autoridad. el papá, nada, claro, porque también metafóricamente es el autor, ¿m? De nuestras vidas. ¿M? Pero, pero es muy importante ver siempre, porque está la historia, pero detrás de esa historia hay otra. Hay Hay otra otra. Y historia. algo que lo que vos estudiaste, bioneuroemoción también, ¿no? Siempre es muy conocido ese dicho. La historia Ujú. detrás de la historia. La historia detrás de la Sí, la historia. historia que me cuento para vivir la historia que vivo. O sea, Claro. Entonces, sí, vivo en una mentira y al la cuento punto, tanto que me la termino creyendo. claro, ¿ves? Después la explico, la cuento y todo, pero porque es cómoda, porque la verdadera historia no es cómoda. Es Sí, al punto tal, ¿sí? La incomodidad que pudo haber vivido el Papa Francisco y que debe vivir en su interior, que ha renunciado incluso a su propia biología en cierta forma. ¿Vos te das cuenta todo lo que te tiene que pasar a vos para renunciar a gran parte de tu biología? No ser madre, no poder relacionarte íntimamente con un hombre, es importante, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante también en esto que vos contabas está la parte de, a ver, ¿qué elegimos? Y que con tanta fuerza después, ¿m? Luchamos para hacer eso que quizás está contando otra historia. No digo que sean enfermos ni nada, pero simplemente no, no. es tan fuerte o debe haber sido tan fuerte para ese caso y para el resto de los casos similares, ¿no? Porque él le tocó ser papa. Los otros están en situaciones quizás jerárquicamente más abajo, pero tienen básicamente todos el mismo conflicto, esto de renunciar a una parte de su biología para Castrado. buscar una conexión, ¿sí? Única y especial con eso que justamente en el libro no cuenta. Sí, porque no se habla. Ahora iba a Claro, decir, no, 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 no recuerdo la imagen de un padre. ¿viste? Mira, yo no la leí, pero Mm. estoy seguro que esa es tan incómoda esa parte Sí, que no hay forma, ¿no? Que no hay forma de contar, porque es sí, terriblemente sí. incómoda. Sí, No, sí, sí. Siempre contamos la parte cómoda. La parte incómoda es la que estamos guardando abajo de la alfombra. claro, ¿cuánto tiempo pensás vos que alguien puede guardar esa parte? Porque fíjate que generalmente cuando escondemos eso, ¿no? En algún momento de nuestras vidas, posterior a eso, lo vamos reviviendo. Y no es que desapareció, está presente todo el tiempo con nosotros. Mm. ¿Hasta dónde se llega con eso? ¿O a dónde Hay nos gente que lleva está eso? años así. Hay gente que viene a una consulta y ya está al borde de irse y no da brazo a torcer. O sea, me pasó con una persona que, por ejemplo, yo en un acompañamiento, em, muchas veces llegamos a una pregunta al hueso que es, ¿podemos perdonar a mamá? ¿Podemos perdonar a papá? Mucha gente dice sí, porque llegamos al hueso y pudimos ponernos en la piel de ese papá, de esa mamá, poder comprender por qué hicieron lo que hicieron y en ese momento decís sí. Y vos ves que la persona como que se sacó una mochila de encima, ¿sí? Y me pasó con uno eh, que me dijo no y yo
intenté seguir, porque en ese momento yo debería haberle dicho, hasta acá llegamos, no te puedo acompañar más, si vos no estás dispuesto a, ¿sí? Y esta persona, no, 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 mamá, no, mamá, no. Y al último dije, bueno, al final terminé bajando los brazos porque no, fue con el único que me pasó, que me planteó, no, porque cuando vos te metes, pero él ¿Cuál nunca pudo me haber dejó sido? entrar, ¿eh? No sé si preguntarte, no, bueno, no dijiste el nombre, nada, pero ¿qué sintomatología trae un consultante así, ¿no? Que no está. Y él traía un cáncer que se le hizo metástasis, un cáncer de garganta, eh, que yo lo iba acompañando y él, eso ya lo vi, eso ya lo vi, yo ya sé lo que es. Y yo no me callo nada, para antes que yo le dijera que quizás se había callado cosas, yo no me callo nada, yo lo largo todo, y viste, y cuando ya empezó eh, a contar de que estaba solo, de que nadie lo escuchaba, que nadie lo acompañaba, que se peleó con su mamá, que se peleó con su hermana, que se peleó con su ex mujer, que se peleó con su hija, o sea, vamos que acá hay conflicto con una mujer. Claro. Entonces, ¿qué pasaba con mamá? No, yo con esa mujer no. Y bueno, y al último dije, bueno, fue con el único que me pasó. eh, y se terminó yendo. Y yo dije, se fue sin poder perdonar. Y para mí es muy importante eso, porque me pasó con una chica que venía a consulta y ella me tomó de psicóloga. Ella quería venir todas las semanas. Y yo le dije, esto no es así, no es que vas a venir todas las semanas a consulta. O sea, vos venís, trabajamos un conflicto, saca las herramientas, chao. Venís de acá un mes, 2 meses, che, tengo otro conflicto, venga, trabajamos, ¿sí? Eh, para mí, bienvenida sea que venga toda la semana y me traiga plata, pero no, no es así. Y ella, por ejemplo, venía y trabajamos, llegamos. ¿Podemos perdonar a mamá? No. Bueno, hasta que un día logramos llegar al hueso, me dejó entrar, porque siempre después terminábamos trabajando a papá, me llevaba por otro lado. Ese día que pudimos tocar hueso y le dije, ¿podemos perdonar a mamá? Y me dijo, sí, fue la última consulta que tuve con ella. Fue maravilloso, porque seguimos en contacto y yo dije, todas las veces que vino, pero ella todas las veces que vino se llevó una cajita con herramientas. Entonces hace poco me llama y me dice, Mari, estuve en la guardia porque me dolían los oídos. Ah, sí. Y me acordé de vos. Cuando llegué a mi casa dije, a ver, ¿qué escuchaste, Guadalupe? ¿Qué pasó? ¿Qué escuchaste que no debías escuchar? Y si yo me puse a pensar, y está, había escuchado algo que no tenía que escuchar. Entonces, ahí cuando ella como que se liberó de esto que traía y se le abrió la caja para usar todo lo que había venido trabajando antes y fue maravilloso. Fue un antes y un después. Bueno, eh, vos sabés que es muy importante explicar y aclarar también que en este método existen muchas formas. Yo siempre trabajo con una que está publicado incluso en mi Instagram y los bauticé porque se me ocurrió y dije, bueno, van a ser los 3 pasos para sanar una relación. Y me tocó, bueno, una consultante, en algún momento una chica de Cali, que eh, bellísima ella por sus formas, como todos los colombianos que son súper afectuosos y demás. Y con todo ese afecto del mundo, llegamos a tener que hacer un trabajo con su mamá también, ella, y se lo expliqué con distintas palabras, ¿sí? Siempre lo mismo. A ver, tenés que hacer este trabajo con tu mamá como para que vos empieces a practicar lo que va adentro de todo eso que vos entendés. Se lo expliqué 3 veces
Y en este perdón que ella utilizó ahora y sacó como un método después de eso, porque ahora se dedica al coaching y demás, y aplica ese método del perdón, eh, fueron 1 hora y media de una consulta, después otra consulta de 1 hora y media y después otra consulta de 1 hora y media. ¿Qué fue lo que le dije en esas 3 consultas? Lo mismo. El tema es que podemos entender qué tenemos que hacer, podemos entender cómo hacerlo, pero hasta que no logramos ponernos en tiempo, en un tiempo adecuado, de una forma adecuada, y mirar a través de los ojos del otro, es muy difícil que podamos perdonar. Y es muy difícil porque incluso desde niños, cuando tenemos algún problema con un amigo, un compañero, o con quien estamos jugando, y hacemos algo mal, vienen por lo general algún mayor, alguna autoridad, y nos dice, bueno, ahora pedile perdón. Y vos cuando le decís a un chico, pedile perdón, ¿qué hace? Y empieza a mirar para otro lado, se hace para atrás, no quiere saber nada. Son niños. Después le tenés que decir 2 o 3 veces más hasta que lo toma y dice, bueno, perdóname. Sale y se va, ¿no? O sea, imagínense que un niño no tiene la programación que tenemos nosotros de adulto. Ujú, Estos niños son más sinceros emocionalmente por no tener programas. Les cuesta un montón. Imagínense nosotros, cuando somos grandes, que a partir de un momento, creemos que la sabemos a todas, tenemos el uso de la razón, ¿no? Y como todos tenemos razón, es mucho más difícil que le pueda pedir perdón al otro, siendo que ahora, encima de todo, yo tengo razón. Y tengo un montón de herramientas para justificar mis razones. Entonces, ¿cómo yo puedo perdonar si yo tengo razón? ¿Qué le tendría que perdonar? Fabi, ¿Puedo hacer una acotación? sí, por favor. Lo que pasa que dice, ¿no? Que en eso último, primero, bueno, el factor ego y segundo, cómo interpretamos qué significa el perdón. Depende de dónde nos paremos. Si uno cree que alguien nos tiene que pedir perdón o pedir perdón, depende cómo uno pare. Hay uno que porque tiene, digamos, como que otorga el perdón, se para en un lugar de superioridad, por ejemplo. En realidad también se puede ver el perdón como una herramienta liberadora. Por eso digo que todo depende de dónde nos paremos, eh, porque bueno, vos sabés que yo la sigo mucho a Mercedes Villegas en un curso de milagros, Merce. a la Merced, y bueno, en algo me enseña que perdonar, o el perdón, dice así, no es olvidar, es recordar sin dolor. Entonces, digamos, tenemos memorias selectivas, entonces recordas eso, pero para no volver a un lugar donde te vuelvan a lastimar. ujú. Luego, en la parte más básica, cuando uno dice, yo te perdono, te pones en un lugar de superioridad y en ese momento puedes entender que con las herramientas que tuvo el otro y con el nivel de conciencia que tuvo el otro, es lo único que podía hacer. Entonces, Claro, hasta que uno no puede, ahí uno tiene que entender que no hay nada que perdonar, sino que, Fabi, claro. bueno, digo, un curso de milagros, Gracias. ayúdame. Hay una frase que dice, sí, si yo hubiese estado en tu lugar, hubiera hecho lo seguramente mismo. hubiese hecho lo mismo. Eso para Claro, mí Es es fantástico. lo más maravilloso, porque ahí te das cuenta que no Es lo juzgas. más, es lo más maravilloso por eso nadie tiene, o sea, al final, Sí. la conclusión es que no existe tener que pedir perdón, Ujú.
Porque si cada uno con las herramientas que tiene, el nivel de conciencia, hubiera hecho exactamente lo mismo, entonces, ¿quién Claro, está en mejor situación para juzgar a otro? Ah, bueno, claro. entonces La ahí viene misma una pregunta que situación yo del siempre hago. otro, ¿entendés? Sí, viene una Entonces, pregunta que yo siempre hago. por eso, yo te digo, cuando uno, digamos, en la experiencia que tengo, esto que decía Mariela, siempre todo termina en papá y mamá, pero digamos, cuando uno le pregunta al consultante, ¿podés perdonarlo? Cuando uno les dice así, yo creo, me hace sentir que uno debe tener derecho a juzgarlos, por lo cual ponerse en un lugar donde te puedo perdonar. En algún Sí, punto creo que el final es, ¿no? Ese mamá y ese papá que estuvieron en mi vida, les agradezco la vida y si yo creo tener otras herramientas, algo distinto con mi vida, pero no juzgar, porque en definitiva ellos hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían y el nivel de conciencia que tenían. claro. De los Eh, casos, al final, perdón, al final agradecerles porque cada uno de nosotros estamos parados en un lugar de aprendizaje, buscando, gracias a todo aquello que hemos vivido en nuestra vida, en nuestro origen, que siempre es lo mismo. sí, Digamos, es poder entender. Eso creo que es lo mejor cuando uno toma conciencia. Entonces, cuando uno toma conciencia y ve la realidad, bueno, con esa realidad digo, bueno, ¿ahora qué hago con esto? Y soy yo el que puedo cambiarlo. Entonces, por eso digo que el tema de cuando uno pregunta, ¿lo podés perdonar? Digamos, las personas normales tienen una preparación, pueden creer que están en un peldaño superior como para juzgar al otro y poder decir, ah, bueno, sí, lo voy a perdonar o no lo voy a perdonar. Y es un acto de liberación para uno mismo. exacto, porque en el acompañamiento yo siempre aclaro eso, que perdonar no es ponerte en ese otro peldaño ni decir, bueno, mañana comamos un asado con... No, porque mucha gente piensa que es eso. Por ejemplo, me distancié de una amiga y viene una amiga y me dice, che, pero vos eres espiritual, ¿por qué no te juntaste más? O sea, todo bien, pero no tengo ganas de juntarme. O sea, y es decir, yo comprendo, o sea, por ejemplo, en un acompañamiento al final, cuando yo uso esto del podemos perdonar, Mm, esto va acompañado de mamá, papá, ahora te veo, ahora entiendo por lo que pasaste, ahora te comprendo y ahora te tomo. O sea, es el perdón desde ese lugar, de decir, ujú. sino que la palabra perdón, nosotros tenemos con el perdón, el castigo, la culpa, desde otro lugar. Por eso yo siempre les aclaro eh, estas cosas, de que es el tomarlos, no el decir yo te perdono porque yo soy mejor, yo soy un ser de luz, no, es esto. Si yo hubiera estado en tu lugar, hubiera hecho lo mismo, mamá. Es desde la comprensión y el Bueno, tomarlos con todo. hay una película que se llama La Cabaña, que creo que es muy y muestra un costado durísimo en Ujú. donde uno puede comprender un montón de otras cosas si uno se pone a profundizar de lo espiritual. Sí, es durísima. Sí, pero es Es, muy No, bueno. la voy a tener que sí. ver, pero yo creo que incluso puede ser, eh, a mí me gusta mucho la metáfora, la filosofía y demás, y creo que puede ser hasta más profundo también. Primero, algo que lo noté porque digo, después me voy a meter en el tema y me voy a ir yendo y después me olvido. Digo, cuando yo estoy en esta posición de que puedo perdonar, ¿m? Es porque he juzgado de alguna manera, ¿sí? Alguna acción de aquellas personas que yo tanto quiero. O sea, no es que tanto quiero, son las que más quiero. Y por eso se generó el dolor. ¿M? Ahora,
yo también tengo que aprender a juzgar lo bueno, porque vos hiciste esto y a mí verdaderamente me dolió al punto que hoy, después de 40 años, me sigue doliendo, ¿no? Pero también te tengo que agradecer que gracias, ¿sí? En este inconsciente familiar, gracias al rol en el que quizás vos no eras así, pero gracias al rol en el que te pusiste, me cediste a mí una parte de dolor de ese clan para que yo hoy lo pueda ver, porque sin Ujú, ese dolor yo hoy no podría cambiar esta información que está viajando en el clan. Y gracias a eso, hoy no soy superior, pero me permitiste ver de otra manera. ¿Y por qué? Porque qué mejor cosa para un padre o una madre que ver a sus hijos felices. O sea, no tiene precio, no tiene ujú, precio. Entonces, si yo tengo que hacer de bueno o de malo, lo voy a hacer siempre y cuando, de forma inconsciente, para que ellos tengan una experiencia mejor. sí, Y yendo un poco más adentro, en esto de que si yo hubiese estado en ese lugar con esa información, lo más probable es que hubiese hecho lo mismo. ujú, Bien, hasta ahí, bárbaro. Ese momento sí es jerárquico. Ese momento sí es jerárquico. Pónganse a pensar esto. ¿Por qué es jerárquico ese momento? Porque yo estoy diciendo, desde mi ego, yo hubiese hecho lo mismo si hubiese sido, ¿no? Este, un dinosaurio como vos. Ese momento es jerárquico. Yo si hubiese sido tan antiguo y no tan avanzado, hubiese hecho lo mismo. Pero no es así. ¿Saben qué? En ese momento que se carga con ese dolor, es el momento en el que yo hago exactamente lo mismo. Porque estoy con esa información vieja y de dolor, y es que hago exactamente lo mismo en ese momento. Entonces, si yo en aquel momento pude haber sido igual y hoy me duele tanto, es porque hoy soy igual. Y a quien verdaderamente yo voy a buscar o voy a pedirle perdón es a mí mismo. Si yo fui aquel y soy este, todavía no he podido salir de ahí. Entonces, ¿a quién verdaderamente yo le estoy pidiendo perdón? A mí mismo. Porque yo fui y yo soy. Pero a partir de que en ese momento encuentro ese perdón, que es a mí mismo, es que el futuro ya es diferente. Porque hasta ahí estoy con el problema. Es una invitación a verlo, ¿no? Y que tiene que ver un ujú, poco con la conciencia de unidad, porque está bueno ver el error en el otro y juzgar al otro y hacer un proceso que me lleve, ¿m? A ver en el otro y porque el otro me muestra y porque yo con mi ego ya soy superior y lo puedo manejar y lo puedo entender y ver de otra forma. Pero sigue siendo el ego, hasta que yo no puedo perdonarme a mí mismo por ser en otro tiempo aquel y quien soy hoy. Es una invitación. Eso es ujú, como escapa al método, ¿no? Porque habla un poco más de la conciencia de unidad. Sí, sí, no puedo entender cómo mi padre me falló acá, ¿sí? Y cargo esa información. Y estoy con eso y probablemente yo estoy haciendo lo mismo, con un amigo, con el vecino, con el alquiler, con el... no lo sé. Recién voy a salir de ahí cuando encuentro ese perdón que en el otro, ¿sí? Y que a través del otro como me estoy poniendo en su lugar, lo empiezo a transitar en mí, porque la ujú. conciencia de unidad incluso dice, no hay otro. Y No hay otro, somos tampoco, uno. y tampoco hay tiempo, no hay tiempo. Nuestro cerebro y nuestro inconsciente son totalmente atemporales. Por eso lo que me dolió ayer me sigue doliendo hoy.
y no en algún momento, en todos los momentos, y está condicionando cada una de mis decisiones. Porque allá estoy viendo mamá, porque acá estoy viendo papá, inconscientemente en otros. Ujú. Y cuando empiezo a mejorar esas relaciones con otros, en realidad lo que estoy haciendo es mejorar conmigo mismo, visto en otro. Entonces, ¿qué cambia? Cambio yo. Y cuando veo al otro, lo veo más libre de prejuicio. Al otro lo veo más lindo. Hasta físicamente lo veo más lindo al otro. Sí, Porque no es otra cosa que una parte mía. Y ahí vuelvo un poco a lo que vos decías en algún momento, lo del espejo, ¿no, Mariela? sí, sí, sí. Es para pensarlo. Es para pensarlo. Porque si no, es como que sigue la jerarquía. ¿Mm? Yo soy superior y vengo a enseñarle a quién. Al que duplica mi experiencia. ¿No? Porque lo más probable o cercano es, yo tengo 30, mi padre tiene 60. Y yo le vengo a enseñar a mi padre. Qué duro eso. Alguien que Mm. duplica mi experiencia, yo le vengo a enseñar. Es Sí, difícil de comprender y entra en una lógica que por ahí rompe con la nuestra, en donde por ese ego nosotros creemos que somos mejores a aquellos que vivieron otras situaciones y que hicieron ciertas cosas que yo quizás hoy no haga, quizás. ¿Mm? Pero por eso se da también esta causalidad y no casualidad de que los programas se repiten y se repiten y se repiten. ¿Mm? Entonces me tocan los mismos hombres, me tocan las mismas mujeres, me toca la misma relación con mi trabajo, sufren los hijos, ¿Mm? Siempre lo mismo, porque quizás ujú, no es tanto el otro, sino lo que me pasa a mí y la construcción que yo tengo con esas cosas que percibo, pero están todas acá adentro. sí, Es como encontrar el bien y el mal, ¿no? Encontrar a Dios, el refugio en Dios, y encontrar también aquel otro, pero que no se habla, el refugio en el diablo. ¿Cuál funciona? Hace poco, hablando con un sacerdote, me decía, y la verdad que dice, van todos le piden al diablo y se les cumple. Y con Dios, no sé, todavía estoy esperando. ¿Viste? Pero es que, claro, encontrar eso, ¿no? Y es que el padre Mario de Pantaleo, un sanador italiano que vivió en Argentina y se murió, y decía, el cielo y el infierno están acá. Bueno, lo bueno y lo malo de cada uno de los aspectos que nosotros experimentamos, también, también están acá. Y eso, al vivir que vos, Mariela, por ahí lo conocés como mente dual, que está muy bien dicho, ujú, es lo que proyectamos en otros o es lo que fácilmente vemos en otros para decir, no, yo no, porque yo soy mejor. Como soy mejor, yo estas cosas no las hago, estas cosas no las digo, ¿no? ¿Por qué? y nos Porque yo soy mejor escandalizamos y nos polarizamos. todo el tiempo, todo el Sí, tiempo. Entonces terminamos viviendo, ¿no? Situaciones en nuestras relaciones cotidianas diciendo, ¿viste lo que dijo este? Uy, qué barbaridad. Ni loco diría algo como eso.